Para platicar cómo va este conflicto, está con nosotros Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, y le agradezco mucho que esté en Mega Noticias esta tarde. Arlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia. La cercanía de Ucrania con Rusia pues hace pensar que no conviene a los rusos que haya algún problema en una planta nuclear, independientemente si la controla Ucrania o la controlan ellos. Es decir, o hay un riesgo, Arlene, que Rusia esté tomando control de estas centrales nucleares. Pues yo creo que el riesgo inminente siempre va a existir, sobre todo si tomamos en cuenta que para este momento ya debería haber una distensión, ¿no? O el inicio de una distensión en el conflicto. Si bien es cierto que el tema nuclear siempre es delicado, sabemos que el trasfondo real de este conflicto tiene mucho que ver con el tema energético. El control de las plantas nucleares no solamente implica una amenaza nuclear, sino también el control de la energía eléctrica, ¿no? Y de la capacidad de generación de energía a través de energía nuclear alrededor del territorio de Ucrania. Para Rusia es muy importante tener este tipo de control porque va articulado con esta amenaza nuclear, ¿no? Y esta alerta nuclear que hace un par de días está muy en el ambiente. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo pues es un despliegue bastante digamos, congruente, si me permiten la expresión, ¿no? con lo que vemos desde el Kremlin como una retórica de amenaza y de posicionamiento y de un despliegue pues de algunos recursos de propaganda, ¿no? Que si bien, por supuesto, no hay que desestimar, también hay que entender que Rusia en este momento en una posición tan compleja como la que enfrenta, pues recurre a un tema bastante importante en el discurso de la guerra y de los conflictos, que es el tema nuclear. Hay otra planta nuclear que no pudo ser tomada por Ucrania porque se asevera que la población cercana a esta planta junto con militares de Ucrania impidieron que el ejército ruso llegara. Es la central nuclear de Zaporozhye. No sé si lo pronuncié bien, pero es de esta central nuclear que es una de las más importantes de Ucrania. Es uno de los reactores más importantes que tiene Ucrania para la producción de energía eléctrica. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es propaganda el hecho de que la población civil está tomando las armas? Pues yo creo que hoy en día vemos algo muy importante justamente en la participación de la sociedad civil ucraniana. El discurso articulado que se ha hecho desde la presidencia de Ucrania va perfectamente en coincidencia con las escenas que vemos desde la sociedad civil. Es fundamental que nosotros entendamos que hoy en esta era digital, ¿no? La participación de la sociedad civil a través de la transmisión, a través de los videos, a través de esto, ha generado un discurso, ¿no? De apoyo y de soporte a lo que vemos desde el gobierno de Ucrania. Es decir, las dos versiones coinciden, ¿no? Y las dos versiones no podríamos hablar de población entera, ¿no? Transmitiendo, dando testimonios, incluso de reporteros o reporteras extranjeros que hablan la realidad de lo que están viendo. La inmediatez de la información hoy nos confirma otra cara del conflicto que quizá antes llegaba a través de los medios impresos, pero llegaba tarde. La inmediatez del acceso a la información es lo que ha hecho que esta guerra tome tintes totalmente diferentes, que el componente digital sea parte no solamente de la estructura de comunicación al interior, ¿no? Sino que hoy se ha generado una empatía bastante importante y sobre todo se ha generado esta solidaridad a través de las redes sociales y a través de lo que se ve, no tanto de los canales oficiales, sino de lo que la misma gente a través de redes sociales está compartiendo y difundiendo. Sí, ya hay cifras ya oficiales de ambos gobiernos. Ucrania ha informado que más de 2,000 civiles ucranianos han muerto en esta guerra. También el gobierno ruso ha admitido formalmente, oficialmente, que 498 soldados han muerto del lado de Rusia y 1,597 han resultado heridos, y dice Rusia que ha matado a 2,780 militares ucranianos. ¿Es posible creer en estas cifras? ¿Es posible validar estas cifras?
Sí hay formas de validarlo, sin embargo, a través de los mecanismos internacionales como Cruz Roja, por ejemplo, y como la misma Naciones Unidas, si tuviera una intervención a través de cascos azules, estas cifras se podrían revalidar. Aquí lo que destaca muchísimo es el anuncio esta mañana de poderle regresar a los soldados que son prisioneros hoy y que han sido cautivos, ¿no? Brevemente por algún tiempo desde el ejército ucraniano. Se ha llamado a las madres rusas a ir a recoger a sus hijos a la frontera y justamente no solamente para una nueva revalidación del discurso y de las cifras, sino para generar esta nueva relatoría de lo que está ocurriendo, ¿no? Para generar este nuevo discurso, digamos, desde otra óptica completamente diferente. Vemos cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Pero sobre todo la parte de cómo corroborar estos números. Viene uno, sí, mucho en torno a lo que dice el gobierno, el oficialismo de los dos países, pero será finalmente un organismo neutral. Generalmente lo hace la Cruz Roja Internacional, quien, por ejemplo, en el caso de la Guerra de los Balcanes hace ya prácticamente 20 años, lo que hizo la Cruz Roja posterior a eso fue una declaratoria de impacto real en los temas de salud y de morbilidad a partir del conflicto, desde que inició su parte más álgida y posterior al conflicto como consecuencia de la intervención de las fuerzas de la OTAN. Sí, hay una convocatoria entonces de Ucrania a las madres de soldados rusos que están detenidos por el ejército ucraniano para que vayan a la frontera por ellos. ¿Es posible? ¿Hay condiciones en Rusia para que se puedan mover las mamás, es decir, sin que sean arrestadas? Eso es justamente la parte interesante, porque en realidad, Juan Carlos, lo que vamos a ver y lo que pretende el gobierno de Ucrania es sensibilizar respecto a la misma polarización que hay dentro de Rusia, ¿no? Y las condiciones del otro lado de la frontera, que también son adversas, como tú bien lo dices, para la población civil. Si algo se quiere exponer con esta invitación a recoger, digamos, a sus hijos, la mayor parte de los soldados que han sido sometidos a este proceso, ¿no? Y que van a ser devueltos a sus madres, son jóvenes de 19 a 21 años que estaban llamados a hacer su servicio militar y que fueron convocados no para una invasión y no para transgredir la frontera ucraniana, sino para realizar ejercicios militares, de tal forma que hay indicios claros, de acuerdo incluso a Amnistía Internacional, que el gobierno de Rusia se llevó a estos jóvenes, a una gran cantidad de jóvenes que estaban realizando su servicio militar, a otro país. Y muchas madres que empezaron a ver la invasión y demás, pues de alguna forma sospechaban que sus hijos ya estaban del otro lado de la frontera en esta invasión. Entonces, el llamado no tiene como objetivo no solamente sensibilizar respecto a la situación de los soldados y de lo que está ocurriendo, sino en realidad dar esta otra cara del otro lado de la frontera con Rusia, ¿no? Y del lado ruso, pues sensibilizar acerca de qué realmente está ocurriendo en Rusia en este momento, que hoy enfrenta una gran polarización. Hay gente que está totalmente de acuerdo con la invasión, pero hay una gran cantidad de la población que no la aprueba, y es gente además que no solamente desaprueba la acción militar, sino desaprueba totalmente el que el ejército ruso siga con estas prácticas, ¿no? Violentando el derecho de los jóvenes a decidir libremente si quieren participar en este tipo de acciones o no. Sí, una noticia de carácter político. Hoy la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania. Ayer escuchábamos al presidente Joe Biden decir que Vladimir Putin se queda solo, pero pues hubo 5 votos en contra de la resolución: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y 35 se abstuvieron: China, Cuba, India y Sudáfrica. 12 decidieron no participar en la votación: Venezuela, Marruecos y Etiopía. Para efectos prácticos, votar en contra o abstenerse, pues es lo mismo, ¿no? Es como no pronunciarse. Es no pronunciar. ¿Está realmente solo Vladimir Putin? Sí, por supuesto. La mayoría, hace mucho que no se veía una resolución
tan pareja, digamos, en la votación. Hace mucho que no se veía un voto contundente de la comunidad internacional. Y además algo que resalta mucho es que no fue necesaria el llamado de los Estados Unidos a una votación. Es decir, los países se pronunciaron de manera libre y también ocurrió un fenómeno muy interesante el día de ayer en el Consejo Internacional de los Derechos Humanos. Prácticamente todos los delegados y enviados a Ginebra para el tema de derechos humanos en el asunto, particularmente de Ucrania, se levantaron de sus asientos y abandonaron el pleno de este Consejo Internacional de Derechos Humanos cuando se inició el mensaje pregrabado del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, no solamente como a modo de reclamo, sino también a modo de protesta por todas las bajas en los dos lados de los países de civiles, ¿no? Que eso en realidad es lo que ocupa el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Entonces, lo que estamos viendo, además de una reacción burbuja para encapsular el efecto que pudiera seguir generando la intervención rusa en Ucrania, es la congruencia, ¿no? El llamado a una congruencia para que en plena pandemia y en el siglo XXI los países tengan un frente común y finalmente se llegue a una mejor solución de esta terrible controversia, pero además que genere estos mecanismos homologados y que incluso vemos el voto a favor en países que son socios comerciales de Rusia. O sea, algo que llama mucho la atención en estos dos casos, tanto en la Asamblea General Plenaria como en el Consejo Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, pues vemos justamente una reacción de un frente común internacional que hoy además ve amenazados los intereses comerciales, ¿no? Y de estabilidad del mundo entero, sin importar la coincidencia ideológica o no. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y pues a seguir pendientes. Muchas gracias.